El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Y un doctor, un tema que comienza a interesarnos a todos, a muchos, aparte de este momento. Buenos días, audiencia, buenos días, Pablo, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Cuando nosotros decimos que Medicina Anti-Aging, una de las metas prioritarias es la prevención, el diagnóstico precoz, del tratamiento de todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la involución, de todos aquellos fenómenos que tienen que ver con las patologías que nos generan, en definitiva, un envejecimiento. De eso se trata la medicina anti-aging, prevención y tratamiento y diagnóstico precoz. El estrés ocupa un lugar primordial. Cuando hablamos de estrés, digamos también que el ser humano necesita un mínimo de tensión, un mínimo de estrés para poder vivir. Porque si no tuviéramos nada de estrés, es como prácticamente en muchas áreas de la medicina, siempre un poco las cosas se necesitan. De hecho, en el mundo científico se habla de un estrés positivo, el eustrés, que es el mínimo que tú necesitas para poder, por ejemplo, llevar adelante un programa, como para trabajar, estimular, jugar, un montón de cosas. Lo se llama eustrés. Y la parte negativa, cuando el estrés empieza a ser perjudicial para el organismo, como vamos a ver, ya lo llamamos distrés. Es decir, es un paso en la calidad y en la cantidad. Cuando, por ejemplo, viene un perro y nos ataca y nos ponemos nerviosos, eso obviamente genera un estrés y genera lo que se llama, o alguien viene a pegarnos, por ejemplo, o sufrimos lamentablemente un accidente de tránsito. En ese mismo momento se genera una fase del estrés que se llama la fase de alarma. Eso genera ciertas respuestas en el organismo, como aumento del nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque el cerebro es lo primero que tenemos que estar al 100%. Entonces, para que el cerebro funcione al 100%, el organismo se encarga, frente a ese hecho estresante, de aumentar el nivel de glucosa para que el cerebro comande a todo el organismo. Cuando se produce ese accidente, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el ritmo respiratorio, aumenta la transpiración. Es decir, el organismo se pone por descarga de ciertas hormonas, fundamentalmente las conocidas adrenalina y noradrenalina, para dejarnos prontos para esa situación que es de la vida quizás diaria. Pero una vez que pasa el hecho, una vez que nos relajamos, que nos tranquilizamos, todo eso vuelve a normalidad. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano se enfrenta diariamente a situaciones estresantes que no ceden? Por ejemplo, problemas familiares crónicos. Un hijo enfermo, un padre enfermo, la propia persona enferma, o de repente mal relacionamiento de la familia permanentemente. Eso va a generar un estrés sostenido, un estrés crónico, llamemos de alguna forma. Problemas en el trabajo, uno va a trabajar a un lugar donde no le gusta trabajar todos los días, o por lo menos 5 o 6 días por semana, durante todas las semanas prácticamente del año. Eso genera un estrés crónico. Entonces, problemas financieros permanentes. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo ya no reacciona con esa fase de alarma. Ya el organismo lo que empieza a hacer es a adaptarse a esa nueva situación que no cede. Porque tú el ataque del perro son unos minutos, unos segundos, pero la situación se dio y el organismo se dio. El accidente, lamentablemente, por el cual pasaste, pasó y tú te tranquilizaste y pasó, pero el problema laboral, el problema familiar, el problema financiero y otros miles de problemas por los cuales las personas pasan diariamente, que no se cortan, genera que el organismo se adapte a esa situación, también segregando hormonas, otro tipo de hormonas, de la corteza suprarrenal, glucocorticoides que tienen que ver con el cortisol, mineralocorticoides, es decir, nombres difíciles, pero segrega hormonas para que nos podamos adaptar a esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese estrés, que son semanas, que son meses, que son años y a veces que son décadas permanentes sobre los seres humanos o sobre ese ser humano, se empieza lamentablemente. O sea, por un lado el organismo se adapta, pero también el organismo empieza a ser mella de todos esos problemas. O sea, habíamos dicho que aumentaba el nivel de glucosa para adaptarse. Claro, el nivel de glucosa en los pacientes estresados generalmente tiende a aumentar y ese nivel de glucosa aumentado tiende en general a producir una insulinoresistencia, es decir, a que la insulina falle
frente a las exigencias. Es decir, en definitiva, el estrés crónico va a tender a la diabetes. El estrés crónico va a tender a la vasoconstricción, al aumento de la presión arterial. El aumento de la presión arterial muchas veces junto con los problemas cardiovasculares en las personas estresadas propende a un aumento de las arritmias. Es decir, todo lo que nos está generando el estrés. El estrés también tiende a decir, problemas del corazón, problemas de las coronarias, problemas de la presión arterial, problemas de arritmia. También se da muchas veces en las personas estresadas, es decir, hay un aumento de la viscosidad de la sangre. El aumento de la viscosidad de la sangre tiende a los coágulos. Los coágulos tienden a armar problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y en otros organismos. Todo el cuerpo humano se va a ver afectado frente a este hecho de estrés crónico. También va a tender a disminuir la serotonina, que es un neurotransmisor, que podríamos llamarlo una hormona del cerebro frente a ese estrés crónico. Y la disminución de la serotonina nos provoca un aumento de la angustia, un aumento de la depresión, nos provoca una disminución de la concentración, una falta de memoria, una falta de alerta, de vigía, de vigilancia, todo eso por el estrés crónico. Pero por si fuera poco, Pablo y audiencia, el estrés crónico también nos afecta a la inmunidad, disminuye la inmunidad en el organismo. Al disminuir la inmunidad, esa persona estresada tiende a las infecciones y también tiende al aumento del cáncer. La persona estresada está más propensa a padecer lamentablemente de cáncer. ¿Por qué? Porque la inmunidad la va a tener disminuida. La persona no se da cuenta si tiene o no tiene disminuida la inmunidad. Lo que se va a dar cuenta es a través de las consecuencias. Infecciones bacterianas a repetición, infecciones virales a repetición, aparición de distintos tumores. Y para terminar, también, es decir, porque el tiempo nos da para más hoy, las disfunciones sexuales. La persona estresada va a tener fundamentalmente el hombre problemas de la sexualidad, problemas del apetito, hombre y mujer, problemas del apetito en las relaciones sexuales, problemas en las erecciones, problemas en la eyaculación, incluso hay una disminución de la calidad del esperma, incluso en la mujer hay también alteraciones menstruales. Todo eso por el estrés. Si tendrá importancia para nosotros en la medicina anti-aging manejar el estrés, porque es un gran pro-envejecedor. El tema del estrés es un gran proenvejecedor y si estamos en la antítesis, en las antípodas, sí tendremos que manejarlo. Y hay sustancias, hay medicamentos, hay distintas formas de proteger frente a todas estas nefastas consecuencias. Correcto. Muy interesante el aporte también de hoy. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Take my hand.